Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo como siempre feliz de estar aquí con ustedes, listos para desmenuzar uno de los temas que más conversación ha generado en el mundo del entretenimiento turco y por qué no en el mundo entero, el reencuentro o más bien el encuentro épico como bien lo dice nuestro título entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí amigos, lo que muchos esperaban y temían a la vez. Hoy vamos a sumergirnos en esta historia de tensión, de palabras fuertes, de un reencuentro que sin duda ha dado mucho de qué hablar. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada señal que nos han dejado Kerem y Hande en este encuentro post-relación. Y prepárense porque les aseguro que vamos a desmenuzar todos los ángulos posibles de esta historia. Pero antes de empezar con todo el chisme y la información jugosa, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí estamos constantemente trayéndoles las últimas noticias, chismes, análisis y todo lo relacionado con el mundo de las series turcas y sus protagonistas. Así que no lo duden, suscríbanse ahora mismo. Es gratis y nos ayudan muchísimo. Y ahora sí arrancamos con el tema que nos concierne. Bien, para los que quizás estén un poco perdidos, pongámonos en contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, conocidos mundialmente por protagonizar la exitosa serie Love is in the Air, fueron, durante un tiempo, una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento. Su química en la pantalla se traspasó a la vida real, y durante un tiempo fueron inseparables. Viajes, muestras públicas de cariño, fotos en redes sociales. Todo indicaba que su relación iba viento en popa. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la historia de amor llegó a su fin. Los motivos de la ruptura, como suele ocurrir, quedaron en la esfera de lo privado, pero el impacto fue innegable para sus fans y, por supuesto, para la prensa rosa. Después de su separación, cada uno siguió su camino. Kerem se mantuvo activo en el mundo de la actuación, participando en diversos proyectos, y Hande, por su parte, continuó consolidando su carrera, trabajando en nuevas series y, por supuesto, manteniendo su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Y aquí es donde entra en juego el famoso encuentro épico. Aunque no se han especificado los detalles de cómo y dónde ocurrió exactamente, lo que sí sabemos es que Kerem y Hande, de alguna manera, se encontraron. Y aunque las primeras noticias hablaban de un reencuentro casual, la información que ha ido saliendo a la luz, sumada a las pistas sutiles que nos han ido dejando, nos llevan a pensar que la situación fue cuanto menos tensa. Las palabras fuertes que mencionamos en el título no son gratuitas. Se habla de conversaciones incómodas, de miradas que hablan más que 1000 palabras, y de un ambiente general de incomodidad. Algunos medios turcos han reportado testimonios anónimos, supuestamente de personas presentes en el lugar del encuentro, que hablan de un ambiente tenso y de una clara distancia entre ambos actores. Se comenta que a pesar de haber sido compañeros sentimentales, la relación entre ellos no es, en estos momentos, la más amistosa. Pero, ¿qué pudo haber pasado? ¿Cuáles fueron los motivos de esta aparente tensión? Bueno, hay varias teorías que se barajan. La primera, y quizás la más obvia, es la propia naturaleza de la ruptura. A veces, por más que uno intente mantener una relación cordial, las heridas del pasado son difíciles de sanar. Especialmente cuando hay sentimientos involucrados, es muy común que exista cierta incomodidad, resentimiento o incluso indiferencia. Otra teoría, relacionada con la anterior, es que aunque la ruptura haya sido amistosa en apariencia, quizás haya habido diferencias irreconciliables que no se hicieron públicas en su momento. Puede que existan ciertos asuntos pendientes, o que alguna de las partes haya hecho o dicho algo que haya dejado una huella negativa. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el factor fama y presión mediática. La exposición constante a la prensa, los rumores, las especulaciones y las constantes preguntas sobre su relación, pueden haber generado un desgaste que a la larga haya terminado por afectar su vínculo. Vivir bajo la lupa de los medios no es fácil, y muchas veces, la presión puede ser demasiado fuerte. Además, no podemos obviar que después de una ruptura, es muy común que cada persona siga caminos diferentes. Nuevas relaciones, nuevos amigos, nuevas experiencias. Esto inevitablemente genera cambios en la vida de cada uno, y a veces, estos cambios pueden dificultar la posibilidad de mantener una relación amistosa con el pasado. Ahora bien, ¿qué señales nos han dejado Kerem y Hande para alimentar estas especulaciones?
Bueno, aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales sobre el encuentro, algunos detalles en sus redes sociales y en su comportamiento han dado pie a muchas interpretaciones. Por ejemplo, el hecho de que ninguno de los dos haya compartido fotos o vídeos juntos en sus redes sociales después del supuesto encuentro, es un detalle significativo. En otras ocasiones, cuando actores o famosos se reencuentran, es común que compartan alguna imagen o mensaje para demostrar que todo está bien. En este caso, el silencio y la falta de contenido conjunto han llamado mucho la atención. Otro detalle que ha generado controversia es la actitud de ambos en eventos públicos. Se ha notado una clara distancia entre ellos, evitando coincidir en la misma zona y, en caso de hacerlo, evitando a toda costa el contacto visual. Este comportamiento, a diferencia de lo que podría esperarse de dos exparejas que se llevan bien, refuerza la idea de que hay cierta tensión o incomodidad entre ellos. Y por supuesto, no podemos dejar de lado los mensajes indirectos que en ocasiones suelen lanzarse a través de las redes sociales. Frases enigmáticas, indirectas sutiles, o incluso el uso de canciones con letras significativas, pueden ser interpretadas como una forma de expresar sentimientos o de enviar un mensaje a alguien en particular. Aunque, por supuesto, esto es pura especulación y cada uno puede interpretarlo a su manera. Es importante recordar que todo esto son conjeturas, basadas en información filtrada, rumores y observaciones. No tenemos la certeza absoluta de lo que pasó en ese encuentro, ni de cómo es actualmente la relación entre Kerem y Hande. Lo que sí podemos afirmar, basándonos en la evidencia disponible, es que la situación parece ser más compleja de lo que podríamos esperar. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, lo primero es que las relaciones sentimentales, especialmente en el mundo del entretenimiento, son complicadas y llenas de matices. Lo segundo es que el reencuentro entre Kerem y Hande, si bien no fue un desastre total, tampoco fue un encuentro feliz y amistoso como muchos esperaban. Y tercero, que el morbo y la curiosidad por la vida de los famosos es algo que siempre va a estar presente. Es muy probable que en los próximos meses sigamos recibiendo más información sobre este tema. Ya sea a través de nuevas filtraciones, de declaraciones indirectas, o simplemente observando el comportamiento de Kerem y Hande en sus redes sociales y en eventos públicos. Y es aquí donde ustedes, mis queridos suscriptores, juegan un papel fundamental. Los invito a que dejen sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que realmente hay tensión entre Kerem y Hande? ¿O creen que simplemente están siendo cuidadosos para no generar más polémica? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? Me encantaría leer sus opiniones y debatirlas. Compartan sus teorías, sus percepciones, y todo lo que se les ocurra. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Además, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas y de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estaremos analizando muchos más temas interesantes, con entrevistas, noticias y mucho más. Así que ya saben. Suscríbanse, denle like, compartan y comenten. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y gracias por ser parte de esta comunidad. Chao.